José, 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 Hola, Juan. José. Hola, aquí estoy, aquí estoy, No hagas tanto porque el gato se me pone loco. Informe trimestral sobre violencia de género, ¿vale? Lo veo. Vamos a tirar para este vídeo de la lectura que le ha pegado Luistóteles y Aristóteles. Cuando comencé a utilizar la dinamita, yo también tenía fe en muchas cosas, en todas, pero he acabado creyendo solo en la dinamita. Aristóteles, ¿vale? ¿Sabemos quién es Aristóteles? Jurista de referencia tuitero, Latin lover además, dicen. Opiniones personales, un aullido. Este tío tenéis que seguirlo en Twitter porque analiza sentencias, analiza informes, es, digamos, una persona muy socorrida a la hora de enterarnos de lo que está pasando en el derecho. No es el único, hay otros muy buenos, pero yo os recomiendo que sigáis a Aristóteles para enteraros de cómo van las cosas. Y fijaos en esto. Dice, voy a analizar el informe trimestral abril-junio sobre violencia de género. Hay un problema de sobrerepresentación extranjera, tanto en agresores como en víctimas. Son casos con mayor dificultad y con más riesgo de revictimización. El elefante dentro de la habitación. Lo que me ha dicho, con lo que me gustan a mí los elefantes. ¿Le echamos un ojo? Dale, Juan. Esa es como la frase de hoy si yo te contara, ¿no? Sí, sí. Dice, antes de comenzar, absténganse fanáticos y gente que pretenda politizar de un lado u otro. Lo relevante no es tanto la nacionalidad de una persona, sino el nivel de integración en la cultura y costumbres del lugar donde esté. Falta querer integrarse Ujú. y querer integrar. Esto que está diciendo ya es de ultraderecha, ¿eh? Sí. O sea, él dice que se abstengan los fanáticos y tal, pero esto de integrarse, meh, meh, es una idea muy colonial, ¿sabes? Ya. Dice, mientras que la población masculina extranjera es del 7%, representan, en el periodo analizado, el 33,29% de condenados. Eso se llama sobrerepresentación. Significa que un grupo, pequeño en proporción, Ujú. está cometiendo mucho más que otro grupo Vale. un tipo de delito específico, ¿vale? Dice, pasa lo mismo, no solo pasa con los agresores, pasa también con las víctimas de violencia de género. Esto ya pasó, hay otro hilo suyo, aquí lo enlaza, que en el informe de 2023 ya se veía. Dice, en cuanto a mujeres víctimas de violencia de género, en el mismo periodo, el porcentaje de extranjeras es del 38,34%, Wow. ¿vale? Y ahí ver las tasas, son 4 veces más, ¿de acuerdo? Dice, es grave porque las mujeres extranjeras se enfrentan, además de los problemas comunes de la violencia sobre la mujer, a barreras adicionales, idiomáticas, administrativas, mayor dependencia económica, etc. Se entiende, ¿no? Sí, Como las sí, sí, claro. extranjeras en promedio son más pobres, tienen peor situación económica y además está la barrera del idioma, que se está refiriendo obviamente a extranjeras de origen musulmán, Ujú. como tienen la barrera del idioma, pues tienen mucho más, ni siquiera pueden saber a qué ayudas acceder. Hay una barrera cultural tremenda, ¿no? Entonces es un problema mayor en tanto que no pueden pedir ayuda. Dice, ahora vamos a los agresores. Esto es interesante. En los juzgados de violencia, los condenados extranjeros son el 33,29, ¿vale? Hay quien dice aquí ya, los moros, ¿no? Extranjeros. Vale. Esto no está desglosado ahora por nacionalidades, ¿eh? Ujú. Extranjeros pueden ser lo mismo un inglés que un marroquí. Y diréis, no, pero los marroquíes. Pues no necesariamente. No necesariamente los extranjeros de una región en concreto son los que más violencia contra la mujer causan. Entre otras cosas porque estamos leyendo información a partir de denuncias. Vale. Y es mucho menos probable que la denuncia la ponga por ejemplo, una mujer musulmana, que la denuncia la ponga una extranjera de otra nacionalidad. Ujú. Les cuesta muchísimo más, por un asunto cultural, la denuncia. Y luego pasa otra cosa también. Muchas veces casos de violencia en la pareja se van a dar en situaciones conflictivas. Claro. Por desgracia para las musulmanas, si viven en un gueto, si viven según las normas de más, digamos, integristas,
poco margen tienen Ujú. para plantear el conflicto. Viven en una permanente sumisión. Eso pasa en España. Pasa con extranjeras y pasa con españolas. Con españolas digo, sobre todo, nacionalizadas, Sí, o hijas, pero pasa a mujeres en España. segunda generación, ¿no? Segunda generación o nacionalizadas, claro. Esto lo cuenta muy bien Mimut Hamido en su libro No nos taparán, Ujú. ¿vale? Los problemas específicos que tienen las mujeres de origen musulmán dentro de comunidades en España, siendo españolas, los problemas específicos que tienen y a los que el feminismo institucional parece que no les ha hecho mucho caso. Bueno, el caso. La población extranjera masculina es un 7% del total, ¿vale? Hay una clarísima sobrerepresentación que se ve ahí, ¿vale? Vale. En los juzgados de lo penal, similares porcentajes. Los varones extranjeros condenados son 2.125 del total de 8.414, un 25%. Vuelvo a decir lo mismo que antes, tal. Estos son datos, ¿vale? Dice, de especial interés son las órdenes de protección solicitadas con medidas de alejamiento y demás. 38,8 solicitudes de extranjeras, ¿vale? Vale. Y los varones extranjeros denunciados en dichas órdenes, casi el 40%. Date cuenta de que esto es una sobrerepresentación muy alta, ¿vale? De las órdenes de protección. La orden de protección, Él pone alta, pero sí, la orden de protección no se dicta con unos indicios muy sólidos necesariamente, ¿eh? Hay que decir también eso, que la orden de protección, pues al final se dicta un poco para curarse en salud. O sea, que no hace falta que haya unas pruebas muy contundentes para que, porque la orden de protección se dicta casi desde el principio, ¿vale? vale. Y esa orden de protección no implica necesariamente que se esté cometiendo un delito, Ujú. pero fíjate la sobrerepresentación. O sea, claro, también los jueces dirán, Ujú. por las características ambientales, culturales, sociales de esta gente, de esta persona que viene a pedir la orden de protección, se la vamos a dar. Claro. Vamos a curarnos en salud. Esta es una reflexión que comparto totalmente. Dice que los delitos no tienen una única causa, son multifactoriales. Hay motivos culturales, religiosos, económicos, adicciones, enfermedades mentales. Se refiere a los delitos de violencia de género. Claro. Aquí la fantasía que hemos generado en España es que todo se debe al machismo, pero si te vas, por ejemplo, al informe que hizo, a la investigación que hizo el Ministerio del Interior a partir de 2016-17, sobre las causas profundas de la violencia contra las mujeres, te das cuenta de que lo del machismo era casi residual, que había, pues eso, adicciones, motivos económicos, enfermedades mentales, un largo etcétera, que incidían muchísimo más en los casos de violencia contra una mujer que pues, las ideas machistas, ¿no? Pero bueno, Ujú. claro, aquí te dice pues lo evidente, que hay países, África subsahariana, Oriente Medio, sur de Asia, etcétera, son países donde hay una cultura pues mucho más misógina que aquí, y dentro de Europa el estival canes, ¿vale? Dice, si interesase en las víctimas reales se invertiría en formación personal y medios materiales, en justicia, no en las habituales medidas para vender titulares. Dice, añado que la mayoría de extranjeros son maravillosos, bla, 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 claro que sí, y aquí lo resaltamos también. Pero, ¿por qué estamos poniendo esto? Esto es bastante más importante de lo que parece. Año tras año, los informes que hacen desde el Observatorio de Violencia sobre la Mujer indican sobre representación en violencia de género entre la población extranjera. Si nos vamos a las sentencias, volvemos a encontrar que esa sobrerepresentación está. Y si vamos a las órdenes de alejamiento, como veíamos en el hilo de Aristóteles, pues nos la encontramos ya mucho más inflada. Pero esto no lo dice él en su hilo. Si nos vamos a los estudios que salen desde el Ministerio del Interior, sobre todo sobre las agresiones sexuales, Ujú. nos encontramos que también está esa sobrerepresentación. Y hay una cosa más, hay un informe muy interesante que se hizo sobre las violaciones en manada, concretamente. Vale. En manada, ¿de acuerdo? Ujú. Ahora vais a ver por qué estoy contando todo esto. Esto que estás viendo aquí, ¿vale? Ujú. Es el informe Violencia sexual ejercida en grupo, análisis epidemiológico y aspectos criminológicos en España, ¿vale? Bien.
Aquí aparece Juan José López Osorio, que es uno de los autores, de hecho el director del informe del Ministerio de Interior que he citado antes, que abordaba las causas profundas de la violencia contra las mujeres. El informe se anunció en la prensa con unos titulares que eran ¿por qué los hombres matan a las mujeres? Y recibió muchas críticas precisamente de las feministas que decían, lo sabemos perfectamente por machismo. Bueno, pues del estudio que hizo inmenso el Ministerio del Interior con López Osorio a la cabeza, se desprenden conclusiones que chocan por completo con ese relato, ¿no? Pero aquí tenemos el de las violaciones en manada y yo quiero que veas una parte en concreto. Estamos hablando de las violaciones en manada, ¿de acuerdo? Vale. Si yo digo violación en manada, todo el mundo ve en su cabeza esta imagen. Pero si nos vamos al informe, lo que encontramos sobre las violaciones en manada es, respecto al origen de los autores sobre los que se disponía de información, 588, el 43,3% de los autores eran de procedencia extranjera, 445 españoles, el 32%, y se desconocía la nacionalidad en un 24% restante. Cuando se desconocía la nacionalidad, sí, piensa mal y acertarás. Sí. O sea, lo que nos dice este informe, que esto es un informe del Ministerio del Interior, Ujú. estos son datos de un informe del Ministerio del Interior, es que las violaciones en grupo, abrumadoramente, las cometen extranjeros. Y dirás, ¿extranjeros en general? No, porque en el informe tienes desgranado, aquí sí, por nacionalidad, por zona de origen. Vale. Y lo que te vas a encontrar en este informe, pues es que aquí lo ves. Entre los países de procedencia de los autores extranjeros destacaron Marruecos, Rumanía y Ecuador. Vale, dices, pues esto, naturalmente, yo siempre digo lo mismo, esto no criminaliza de ningún modo a ninguna persona que venga de Marruecos, de Ecuador o de donde sea. El hecho de que alguien haga algo compartiendo contigo unas características de grupo no implica que tú estés más predispuesto a hacerlo. Claro. Esto siempre lo digo, hay que romper ese mito del identitarismo. Lo que pasa que sí que nos ayuda a establecer por qué algunos lo hacen más que otros, qué problemas culturales, qué visiones tienen de la mujer, etcétera, 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 en ciertas culturas, de manera que se pueda incidir con más énfasis en la gente de esas culturas en ciertas medidas de educación social, por ejemplo. Claro, o lo que decías, ¿no? Tener una mayor presencia policial, unos juzgados más sensibles cuando los problemas tengan esa comunidad para actuar más rápido, digamos, focalizar el esfuerzo presupuestario en los sitios más sensibles. Claro, dejar de decir que la gente está cometiendo más violaciones en manada por el porno y yendo a los datos de un informe del Ministerio de Interior, establecer cuáles son las causas, los detonantes, los indicadores. Claro. Eso se puede hacer. ¿Pero por qué? ¿Por qué estoy hablando de esto? Pues estoy hablando de esto porque en Pamplona, no sé si lo sabes, Sí. hubo otra manada, precisamente en Pamplona. Es lo que nos contó José Ismael, que es por lo que él fue realmente a Pamplona. Exactamente, el periodista al que le pegaron los abertzales fue a Pamplona para cubrir una violación, 4 contra 1. Ujú. ¿Por qué? Porque están haciendo la inversa. ¿Sabes por qué no hay manifestaciones por esta nueva violación en Pamplona cometida por 4 salvajes? ¿Por qué? Porque 3 de ellos son multireincidentes y los 4 son inmigrantes. ¿Quieres ver dónde viven? Sí. En esta madriguera, escondida entre la maleza, pero a 20 metros apenas de un camino peatonal, es donde esos 4 ciudadanos argelinos con antecedentes penales y 3 de ellos con orden de expulsión presuntamente violaron a una joven en Pamplona. Hombre, aquí en Pamplona han sucedido varias cosas gordas. ¿Usted sabría decirme cuántos asentamientos como este puede haber ahora en Pamplona? Debe haber por la parte del seminario, en las huertas de Aranzadi, por ahí. Este es otro de los asentamientos por todos conocido en Pamplona, donde se dan altercados constantemente. Es una antigua Icastola. Nos dicen que aquí hay decenas de personas viviendo. El olor es indescriptible. Perdona que te molestemos. ¿Conocías a los chavales que han sido detenidos por a una chica? ¿Aquí? Sí, en el río, al lado del río. Sí, ¿Los conoces? sí. ¿Sí que les conoces?
La verdad aquí. ¿Estaban aquí? Sí, ¿Vivían aquí? sí. ¿Cuánto llevas en Pamplona? ¿Cuánto tiempo? 9 meses. 9 meses. 9 meses. Aquí. 9 meses. Aquí. Aquí, en Sí. esta Icastola. ¿Y qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces durante el día? Solo aquí. Solo aquí. Dormir, sí. Estás aquí durmiendo. Sí. ¿Y de qué vives? ¿De qué comes? ¿De dónde sacas dinero? Pues nada. ¿Nada? Nada. Se ve bastante claro, sí, de dónde viven. ¿Hay argelinos que viven en España trabajando y honradamente? Pues claro que sí. Ujú. Pero cuando tú tienes argelinos viviendo así, ahí, sin hacer nada, con patinete, pues te puedes encontrar con que de pronto un grupo de estos drogados o borrachos o porque les sale de los huevos, te violan a una chavala. Y entonces vas viendo por qué está sobrerepresentado Ujú. un tipo de orígenes en las violaciones en grupo según el informe del ministerio que estábamos viendo antes. Ahora bien, siendo Pamplona y habiendo sido una violación en manada, ¿me podéis explicar dónde cojones están las manifestaciones esta vez? A esta hermana no la creen. Pues esto me recuerda mucho a lo que yo os contaba hace un tiempo con la reforma que van a meter en el Código Penal y que está a punto de entrar ya sobre la violencia vicaria. Que yo os decía, es que en la óptica de la violencia vicaria es, me importa mucho tu vida, niño, pero solo si te mata tu padre. Si te mata tu madre, que te den por culo. Pues aquí viene a ser un poco parecido. Ujú. En las violaciones en grupo, que están, ya hemos visto en el informe, hiper sobre representadas las cometidas por extranjeros, si te violan en manada unos cuantos extranjeros, que te folle un pez. Claro. Tienen que ser guardias civiles y sevillanos y cuñaos. Mm. Entonces sí. A mí hay una cosa, Entonces, perdona, Juan, de lo que decía Aristóteles, de que si esto era polémico, que decías tú, que si esto era fascista, o que si, claro, si no hablas de machismo, de patriarcado como causa única, y tienes los informes, a mí lo que me cabrea es que no se utilice esta información para el presupuesto que hay para proteger a las mujeres, vaya a estos sitios. O sea, si lo sabes, bueno, es que la mayor parte, perdóname que me cite a mí mismo, la mayor parte del presupuesto se va en propaganda. claro, pero luego los del otro lado suelen utilizar estos datos solo para el tema del racismo, para decir deportaciones, remigración. Antes te he citado el informe del Ministerio de Interior, ¿no? Ujú. Hay una gran distancia entre lo que sabemos y lo que la propaganda dice que sabemos sobre las causas de, por ejemplo, el maltrato a las mujeres, ¿vale? Claro. Se saben las cosas. Porque no solo hay estudios en España que se han hecho como este que te voy a leer las conclusiones, es que hay estudios en todo el mundo sobre este tema. Entonces se sabe perfectamente. Lo que pasa es que si atajas el problema, a lo mejor te quedas sin tema para hacer la propaganda. Entonces prefieren invertir en propaganda. Estos son los datos que salieron del informe este que te estoy diciendo del estudio, un estudio súper ambicioso que se tardó varios años en realizar, que hizo el Ministerio del Interior con este López Osorio a la cabeza. Y estas son las conclusiones. Mira, el 71% de los homicidas es sobre asesinos, ¿vale? De mujeres. Ujú. El 71% de los homicidas cuyo uso de estupefacientes se conocía, presentaba un patrón de consumo al matar, ¿vale? Consumo, vale. O sea, cuando mataban estaban colocados Ujú. o borrachos, ¿vale? El 71%. El 32% de los homicidas como mínimo contaba con una historia previa de trastorno mental. Vale. El 51% de los homicidas cuyo origen familiar se conocía provenía de familias desestructuradas. El 45% de los homicidas cuyo nivel de estudios se conocía habían cursado solamente primaria o ni eso, Ujú. ¿vale? Solo el 7% tenía estudios superiores. El 50% de los homicidas cuyo nivel de ingresos se conocía parecía tener evidentes dificultades económicas. El 21% ingresos por debajo de 750 euros mensuales, ¿vale?
y un 20% no tenía ningún tipo de ingreso, mientras que solo el 27% de los homicidas de mujeres tenían un nivel de ingresos medio o alto, ¿vale? Ujú. Una cuarta parte. El 44% de los homicidas estaba en paro o tenía una situación laboral precaria. El 32% eran extranjeros. Del 41% de los homicidas no se constató que creyeran en la superioridad del varón sobre la mujer. No se constató del 41% que creyeran en la superioridad del varón sobre la mujer. Dices, ¿cómo lo sabes? Porque este estudio se hizo entrevistándolos en la cárcel. Esto es un estudio bien hecho, no las putas macroencuestas que hace el Ministerio de Igualdad o el Observatorio de la Mujer. Esto es un estudio, Ya. ¿vale? Ese dato es bastante interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Esta ideología machista se descartó en casi un 20% de los casos y se consideró dudosa en el 21% frente al 59% que sí despreciaba a las mujeres, ¿vale? Solo el 15,3% de los homicidas contaba con denuncias previas de la víctima y el 6,3% de las víctimas habían puesto denuncias contra un agresor anterior. Esto también es muy interesante. Sí. Mujeres que están con un agresor y acaban con otro, Ujú. que es otro de los tabúes tremendos del asunto de la violencia contra la mujer. Sí. Y algo muy sustancial. La violencia de pareja y el asesinato de pareja Sí. mostraron ser fenómenos diferentes. ¿Qué cosas? Es decir, ni siquiera el maltrato en la pareja parece ser un predictor correcto para prevenir el asesinato. Eso es del Ministerio de Interior. Eso es de un informe de un estudio súper ambicioso. Es un estudio donde se habla de las causas reales, no ideológicas, no propagandísticas, del maltrato, del asesinato de las mujeres. Si nos vamos a las violaciones en manada y cogemos el otro estudio, el que estábamos viendo hace un momento en pantalla, voy a dejar el link por abajo si queréis. Os dejo por ahí el link en descripción para que podáis acceder a este estudio del Ministerio del Interior sobre las violaciones en manada. Y entonces diréis, cuando lo leáis, igual que cuando habéis escuchado esto que os he leído ahora, del otro informe, del otro estudio que hizo el Ministerio del Interior, diréis, pero la gente que está todo el día presuntamente preocupada por las mujeres, ¿tiene realmente algún interés en ellas? El informe que has leído de tu libro en su momento no gustó mucho, ¿verdad? No, no. En su momento, cuando salió anunciado que estaban investigándolo, hubo, pues, por ejemplo, Miguel Lorente, que había sido delegado del gobierno para la violencia de género, tal, que es el típico experto entre los expertos que está siempre pues afianzando la propaganda esta feminista, pues salió diciendo, vamos, salió echando espuma por la boca. Porque claro, esta gente, tú ten en cuenta que hay mucha gente que vive en la academia y demás de, de repetir siempre la misma matraca, de que el machismo, la masculinidad, así como, es como como de primaria todo, ¿sabes? Como Ya. el demonio está, no sé, hablan desde la fe, desde la inducción. Entonces, cuando se hace un estudio serio, pues es que se echan a temblar, dicen, es que se nos acaba el chiringuito, como les hagan mucho caso a estos, a ver si, no sé, se van a poner a investigar aquí lo que nosotros estamos diciendo que, que se debe al Espíritu Santo. En fin, pues nada. Pero vamos, la prueba de que no les interesa un carajo es que con esto de la nueva violación en Pamplona, precisamente en Manada, pues no he visto yo tampoco. A lo mejor acabar haciendo una manifestación allí Vox y encima les pegaron una paliza a los abertzales por manifestarse. Sería un bonito final. Las mujeres de Vox se manifiestan en Pamplona por la nueva violación en Manada y los abertzales a pedradas con ella. Hombre, Este sería el final más bonito para esta historia, pero en fin, nada me extraña ya. ya han marcado el territorio, ¿no? Mm.